fundamental en el debate, y eso sí me preocupa. El problema fundamental en el debate es que todavía no hemos comprendido en qué consiste la construcción del Estado plurinacional y la pluralidad jurídica o el pluralismo jurídico. A mí me preocupa cuando se dice que, ¿cómo es eso que las autoridades indígenas tendrán jurisdicción plena en sus territorios? Por supuesto, así lo dice la Constitución. El artículo primero establece claramente que el Estado ecuatoriano es un Estado intercultural y plurinacional. Al reconocer la plurinacionalidad, estamos reconociendo también la pluralidad jurídica y el pluralismo jurídico. No entiendo también cómo es que no se tiene claramente lo que dice la Constitución en los derechos colectivos, claramente establecidos. Uno de los derechos colectivos del numeral 10 del artículo 57 es por demás claro, por demás esclarecedor. Dice textualmente: uno de los derechos colectivos que tienen los pueblos y nacionalidades es precisamente crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario. No hay cómo perdernos. Y el artículo 171 es por demás profundamente claro. En este sentido, el Código Penal, al reconocer la jurisdicción de las autoridades indígenas, no creo que esté afectando en nada, más bien debería avanzar más respecto a los niveles de coordinación entre las jurisdicciones y también respecto al rol de la policía ante las autoridades indígenas. Pero también quiero plantear el otro problema fundamental que no se pone en discusión con suficiente argumento, es la problemática a dónde, cómo se han diseñado y se han aplicado todo el tema de las poblaciones, de las personas privadas de libertad. En el caso ecuatoriano, la población de personas privadas de la libertad bordean entre 12.000 a 17.000 personas, según algunas informaciones. Pero aquí hay un dato muy interesante que parece vale la pena tener en cuenta, especialmente en lo que tiene que ver con la edad de la población privada de libertad. El 73% de la población privada de libertad está entre 18 y 39 años. Ojo, el 73% de las personas privadas de libertad está entre 18 y 39 años. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos prácticamente frente a un país que encarcela a las generaciones que están prácticamente en su fase de realización. Eso significa que prácticamente no hay una estrategia de prevención y de enfrentar la problemática ecuatoriana tal como es. Pero eso no es suficiente. Si miramos el nivel de educación de las personas privadas de libertad, el 43% de esta tiene instrucción primaria. Ojo, 43% tiene instrucción primaria. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de esta gente es gente que no pudo ir al colegio y peor todavía a la universidad. Y otro tanto similar son personas que terminaron apenas la educación secundaria o están cursando la educación secundaria. La población con educación superior privada de libertad es apenas del 7%. Entonces, este indicador ya muestra también la realidad. Entonces, no es una coincidencia que quienes están presos sean simplemente los, como algunos utilizan y nos dicen, los de poncho, la justicia es para los de poncho. Y para esta población hay algunos sectores que están reclamando más años y más años cada vez más. Cuando ni el Código Penal vigente, ni yo creo, va a poder encarcelar a los verdaderos autores intelectuales del desastre y de la violencia en este país. Y es más, el Código no tiene herramientas para tipificarlos y para poner dónde deben estar. De la composición étnica
de los que están privados de la libertad. Este me parece también un dato muy interesante. El 75% corresponde a la población mestiza, el 12% a los afroecuatorianos, el 9% a los blancos y un 4% a la población indígena. Eso muestra claramente que estamos, ese 4% que de hecho por su autodeterminación se expresa en este documento, puede significar fácilmente hasta un 10 o más por ciento. ¿Eso qué significa? Que aquí en el Ecuador hay un atropello, una violación al derecho colectivo. Porque las comunidades, pueblos y nacionalidades, primero, que no tenemos en nuestro principio de resolución de conflicto la cárcel como mecanismo para la restitución y la restauración. Pero ahí tenemos no menos del 10% de indígenas encarcelados, es decir, sancionados a través de la justicia ordinaria. Esto tiene que evitar el Código Penal, tiene que esclarecer claramente, porque si no pasaría a repetirse la historia de tener un Código Penal del monismo jurídico. No habríamos pasado al pluralismo jurídico. Creo que es interesante también mirar la población extranjera. Le queda un minuto, asambleísta. Ya voy terminando, señor presidente. En este sentido, y además a esto hay que sumar el hacinamiento en las cárceles y la violencia con la que se trata a los presos. Por lo tanto, nosotros creemos que si no se debaten, si no se profundizan con suficiente claridad, especialmente nosotros consideramos que en el libro 2 se tiene que profundizar el ámbito de la jurisdicción indígena, en el ámbito de la pluralidad jurídica, pero profundizar la justicia restaurativa. Me parece que si el Código Penal sigue en el mismo lineamiento de los lineamientos romanos, greco-romanos, coloniales, no habremos pasado prácticamente de una justicia represora, opresora, en lugar de tener una justicia restauradora y definir en el país mecanismos alternativos. No tenemos cabeza para pensar más allá de tipificar de la forma como tipificamos los delitos. No tenemos cabeza para pensar más allá de las cárceles. Creo que el pueblo ecuatoriano está esperando un Código Penal liberador, transformador y que realmente permita incidir sobre los verdaderos destructores del país. En este sentido, vemos cómo prácticamente los narcotraficantes, los responsables de nepotismos y contratos, nadie les toca. Mientras que a los humildes, que apenas han empezado la gestión pública o están en eso, ya les han destituido, ya les han aplicado, les han tipificado los delitos. Así no puede haber ejercicio de derecho. Esta Constitución es una de las constituciones garantistas de derechos y este código tiene que hacerlo lo propio. Muchas gracias.